te bendiga en esta oportunidad, estimado hermano, hermana y amigos que sin duda van a ver esta pequeña reflexión. Y la pregunta que quiero hacerte, ¿es Jesús un tripulante más en la embarcación? ¿O es el que en todo momento lleva el control? Pues en la Biblia encontramos una historia maravillosa acerca de una circunstancia muy adversa que les tocó vivir a Jesús y a sus discípulos. En el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35 en adelante dice: aquel día cuando llegó la noche, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose, Jesús reprendió al viento y al mar le dijo: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así de amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces ellos temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pareciera que en las circunstancias difíciles no está Jesús. Pareciera que Él nos ha abandonado, pareciera que Él está ajeno a las circunstancias que sufrimos. Quiero decirte en esta oportunidad de que Jesús no ha perdido el control ni lo va a perder jamás. Él va en la barca y aunque hay momentos que en su silencio parece que estamos abandonados, Él está trabajando a favor nuestro. Hay una interrogante acá que Jesús le hace a los discípulos y es la pregunta que les hace a ellos por su condición tan frágil y les pregunta: ¿por qué estáis así de amedrentados? Esa palabra amedrentados tiene un sinónimo de temor, de miedo, cuando ya se llega a un extremo, cuando hay parálisis del cuerpo en total, cuando el miedo ya es excesivo. Entonces Jesús le dice: ¿por qué estáis así de amedrentados? En otras palabras, también los reprende y le dice: ¿cómo no tenéis fe? Y es que en las circunstancias difíciles tenemos que tomar actitudes positivas, actitudes de valor, de valentía, pero siempre tomados y apegados a la fe. La fe es indispensable, es el ingrediente perfecto para saber de que el Jesús no es un tripulante más. Jesús es el capitán. Él lleva el control, Él lleva el timón, y si Él va de capitán, tú irás a puerto seguro. Entonces, hermanos, tenemos que saber que a Jesús, aún el viento, aún el mar, le obedecen. Él está en control de esta circunstancia. Que nada nos mueva de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Es probable que esta pandemia, esta situación nos tenga acongojados, amedrentados y con la expectativa de cuándo volveremos a estar en casa, la casa de Dios. Por supuesto que estaremos, porque en la barca Jesús no es un tripulante más. Jesús es nuestro capitán. Que Dios te bendiga y espero que esta palabra de hoy te motive, te bendiga y te tomes de la mano del Señor. Él es nuestro mejor capitán. Ánimo en esta oportunidad, estimado hermano, hermana y amigos que sin duda van a ver esta pequeña reflexión. Y la pregunta que quiero hacerte, ¿es Jesús un tripulante más en la embarcación? ¿O es el que en todo momento lleva el control? Pues en la Biblia encontramos una historia maravillosa acerca de una circunstancia muy adversa que les tocó vivir a Jesús y a sus discípulos. En el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35 en adelante dice: aquel día cuando llegó la noche, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose, Jesús reprendió al viento y al mar le dijo: Calla,
enmudece, y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así de amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces ellos temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pareciera que en las circunstancias difíciles no está Jesús, pareciera que Él nos ha abandonado, pareciera que Él está ajeno a las circunstancias que sufrimos. Quiero decirte en esta oportunidad de que Jesús no ha perdido el control ni lo va a perder jamás. Él va en la barca y aunque hay momentos que en su silencio parece que estamos abandonados, Él está trabajando a favor nuestro. Hay una interrogante acá que Jesús le hace a los discípulos y es la pregunta que les hace a ellos por su condición tan frágil y les pregunta: ¿por qué estáis así de amedrentados? Esa palabra amedrentados tiene un sinónimo de temor, de miedo, cuando ya se llega a un extremo, cuando hay parálisis del cuerpo en total, cuando el miedo ya es excesivo. Entonces Jesús dice: ¿por qué estáis así de amedrentados? En otras palabras, también los reprende y le dice: ¿cómo no tenéis fe? Y es que en las circunstancias difíciles tenemos que tomar actitudes positivas, actitudes de valor, de valentía, pero siempre tomados y apegados a la fe. La fe es indispensable, es el ingrediente perfecto para saber de que Jesús no es un tripulante más. Jesús es el capitán. Él lleva el control, Él lleva el timón, y si Él va de capitán, tú irás a puerto seguro. Entonces, hermanos, tenemos que saber que a Jesús, aún el viento, aún el mar, le obedecen. Él está en control de esta circunstancia. Que nada nos mueva de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Es probable que esta pandemia, esta situación nos tenga acongojados, amedrentados y con la expectativa de cuándo volveremos a estar en casa, la casa de Dios. Por supuesto que estaremos, porque en la barca Jesús no es un tripulante más. Jesús es nuestro capitán. Que Dios te bendiga y espero que esta palabra de hoy te motive, te bendiga y te tomes de la mano del Señor. Él es nuestro mejor capitán. Ánimo en esta oportunidad, estimado hermano, hermana y amigos que sin duda van a ver esta pequeña reflexión. Y la pregunta que quiero hacerte: ¿es Jesús un tripulante más en la embarcación? ¿O es el que en todo momento lleva el control? Pues en la Biblia encontramos una historia maravillosa acerca de una circunstancia muy adversa que le tocó vivir a Jesús y a sus discípulos. En el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35 en adelante dice: aquel día cuando llegó la noche, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose, Jesús reprendió al viento y al mar le dijo: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así de amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces ellos temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pareciera que en las circunstancias difíciles no está Jesús, pareciera que Él nos ha abandonado, pareciera que Él está ajeno a las circunstancias que sufrimos. Quiero decirte en esta oportunidad de que Jesús no ha perdido el control ni lo va a perder jamás. Él va en la barca y aunque hay momentos que en su silencio parece que estamos abandonados, Él está trabajando a favor nuestro. Hay una interrogante acá que Jesús le hace a los discípulos y es la pregunta que les hace a ellos por su condición tan frágil y les pregunta: ¿por qué estáis así de amedrentados? Esa palabra amedrentados tiene un sinónimo de temor, de miedo, cuando ya se llega a un extremo, cuando hay parálisis
del cuerpo en total cuando el miedo ya es excesivo. Entonces Jesús le dice, ¿por qué estáis así de amedrentados? En otras palabras, también los reprende y le dice, ¿cómo no tenéis fe? Y es que en las circunstancias difíciles tenemos que tomar actitudes positivas, actitudes de valor, de valentía, pero siempre tomados y apegados a la fe. La fe es indispensable, es el ingrediente perfecto para saber de que el Jesús no es un tripulante más. Jesús es el capitán. Él lleva el control, Él lleva el timón, y si Él va de capitán, tú irás a puerto seguro. Entonces, hermanos, tenemos que saber que a Jesús, aún el viento, aún el mar, le obedecen. Él está en control de esta circunstancia. Que nada nos mueva de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Es probable que esta pandemia, esta situación nos tenga acongojados, amedrentados y con la expectativa de cuándo volveremos a estar en casa, la casa de Dios. Por supuesto que estaremos, porque en la barca Jesús no es un tripulante más. Jesús es nuestro capitán. Que Dios te bendiga y espero que esta palabra de hoy te motive, te bendiga y te tomes de la mano del Señor. Él es nuestro mejor capitán. Ánimo y adelante. Te bendiga en esta oportunidad, estimado hermano, hermana y amigos que sin duda van a ver esta pequeña reflexión. Y la pregunta que quiero hacerte, ¿es Jesús un tripulante más en la embarcación? ¿O es el que en todo momento lleva el control? Pues en la Biblia encontramos una historia maravillosa acerca de una circunstancia muy adversa que les tocó vivir a Jesús y a sus discípulos. En el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35 en adelante dice, aquel día cuando llegó la noche, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose, Jesús reprendió al viento y al mar le dijo, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así de amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces ellos temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pareciera que en las circunstancias difíciles no está Jesús, pareciera que Él nos ha abandonado, pareciera que Él está ajeno a las circunstancias que sufrimos. Quiero decirte en esta oportunidad de que Jesús no ha perdido el control ni lo va a perder jamás. Él va en la barca y aunque hay momentos que en su silencio parece que estamos abandonados, Él está trabajando a favor nuestro. Hay una interrogante acá que Jesús le hace a los discípulos y es la pregunta que les hace a ellos por su condición tan frágil y les pregunta, ¿por qué estáis así de amedrentados? Esa palabra amedrentados tiene un sinónimo de temor, de miedo, cuando ya se llega a un extremo, cuando hay parálisis del cuerpo en total, cuando el miedo ya es excesivo. Entonces Jesús le dice, ¿por qué estáis así de amedrentados? En otras palabras, también los reprende y le dice, ¿cómo no tenéis fe? Y es que en las circunstancias difíciles tenemos que tomar actitudes positivas, actitudes de valor, de valentía, pero siempre tomados y apegados a la fe. La fe es indispensable, es el ingrediente perfecto para saber de que el Jesús no es un tripulante más. Jesús es el capitán. Él lleva el control, Él lleva el timón, y si Él va de capitán, tú irás a puerto seguro. Entonces, hermanos, tenemos que saber que a Jesús, aún el viento, aún el mar, le obedecen. Él está en control de esta circunstancia. Que nada nos mueva de la fe que tenemos en Cristo Jesús. Es probable que esta pandemia, esta situación nos tenga acongojados, amedrentados y con la expectativa de cuándo volveremos a estar en casa, la casa de Dios. Por supuesto que estaremos, porque en la barca Jesús no es un tripulante más. Jesús
es nuestro capitán. Que Dios te bendiga y espero que esta palabra de hoy te motive, te bendiga y te tomes de la mano del Señor. Él es nuestro mejor capitán. Ánimo y adelante.